Bueno, pues os comentamos un poco el marco general. Hace ya unos años tuvimos la intuición de que el tema del proyecto bilingüe de la Comunidad de Madrid era una artera maniobra para cambiar el sistema educativo madrileño, ¿no? Y, bueno, pues, y planteaba lo que también César ha dicho esta mañana, el tema del dominio de una lengua extranjera, que parece ser una de las carencias claves en la educación de este país, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, nos pareció que era interesante dedicarnos a pensar juntos sobre el tema. Entonces hemos hecho algo raro, que es como ir levantando piezas de un puzzle que no conocíamos y juntarlas de manera que tenga lógica lo que vemos. Realmente no es un informe sobre cómo se ha aplicado el bilingüismo en la Comunidad de Madrid, que hay una parte que sí, sino es cómo mirar al fenómeno este para poder entenderlo. Y entonces, bueno, pues hemos estado 5 personas, no de forma continua, y como ha durado más de lo que pensábamos siempre, pues la gente le han ido surgiendo otros compromisos en la vida y ahora estamos 3 y abriendo otra vez el grupo para la siguiente fase, ¿no? Entonces, bueno, las preguntas que nos planteábamos desmontar el modelo, ¿no? Si haces el análisis de que es una herramienta neoliberal para fomentar la segregación escolar y de las familias y tal, pues esto llega a quienes comparten ese discurso, pero ¿cómo conseguir llegar a quien ese discurso les es ajeno, ¿no? O sea, que no podemos hacer un discurso solo para personas con una clara conciencia político-pedagógica, ¿no? Con lo cual hicimos el análisis de varias cosas. Por un lado, hasta qué punto estaba fundamentado los puntos clave del modelo, la idea de cuanto antes mejor y enseñar inglés sobre el inglés. Y, por otro lado, algo lógico que haría cualquiera, que es cómo se está enseñando en el mundo, principalmente en Europa, y también nos hemos fijado en Canadá, las lenguas extranjeras como una base para luego analizar el fenómeno de la segregación y si todo eso que habíamos visto se está dando en Madrid, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue ver cómo se enseña las lenguas extranjeras en Europa. Y os vamos a enseñar algunos datos así que nos parecen como claves, en plan pantallazo y rápido, ¿no? Bueno, pues vimos la edad de inicio, el tipo de profesorado, los resultados. Y bueno, pues de entrada en Europa veis que a los 6 años hay bastantes países que inician, pero también a los 8 y a los 9 se sitúan la mayoría, ¿no? Estonia, Finlandia y Suecia, que están al final, empiezan entre 7 y 9 años. Si empiezan a los 3, pues España y la parte alemana de Bélgica. Es decir, la mayoría de los países empiezan una vez que se ha asentado la lengua 1, la lengua materna o la primera lengua de los alumnos, ¿no? Pasamos esta. Por otro lado, España, que está por ahí, estos son horas totales de enseñanza de la lengua y años. España dedica muchos años y muchas horas, ya veremos los resultados, frente a Suecia o Finlandia, que dedican mucho menos años y muchas menos horas, y consiguiendo la siguiente, que son estos resultados, que entre el 72, 70 y el 82% de los alumnos de 15 años de Suecia tienen un nivel B1 o B2, Países Bajos también, Croacia, que es un país interesante porque tiene una lengua eslava muy diferente de las lenguas sajonas, está en un 50%, y todo esto con práctica muy normal, ¿no? Croacia empiezan en cuarto de primaria con 3 horas, en quinto otras 3 semanales, en sexto otras 3, bajan a 2, o sea, con niveles bajos de enseñanza del inglés, como era hasta ahora, consiguen buenos resultados, ¿no?
Entonces, los organismos, empresas de enseñanza de inglés dicen no hay relación entre el número de años de inglés y resultados. Hemos analizado el profesorado, la formación, hasta qué punto se participa en movilidad internacional, pero vamos, seguimos adelante. Conclusión: ningún país comienza en el segundo ciclo de infantil. La mayor parte no inicia hasta el segundo ciclo de primaria, por la tecnología de antes. En España se dedican más horas y más años con escasos resultados, ¿no? Y hay otros factores que intervienen en este tema, como la exposición a series, la utilización en contextos no formales de manera real, algo muy distinto a la enseñanza tan académica y centrada en la gramática que se da en nuestro país, ¿no? El siguiente tema es el de la enseñanza integrada de contenidos y lenguas, ¿no? Que es algo que empezó con la experiencia del British Council en el año 84 y que luego la comunidad reconvirtió en lo que llama, es el programa supuestamente bilingüe, que eso lo dicen ellos. Entendemos que no se puede utilizar esa terminología, donde el objetivo es aprender las materias del currículo a la vez que se ejercitan y perfeccionan las competencias lingüísticas, ¿no? Un modelo impulsado por la Unión Europea a partir del 2004, basado en la experiencia de inversión de Canadá y que se ha aplicado de una forma un poco extremista, ¿no? En la mayor parte de Europa esta experiencia es muy limitada, no llega a más del 10 o el 12% de la población. Gran parte viene del convenio franco-alemán, ¿no? Para establecer lazos culturales y está pues, en zonas fronterizas o en el conjunto de los países, pero con la idea de superar la división que llevó a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La mayor parte de los países, con excepción de Austria y Liechtenstein, no empieza nunca en primaria, empieza siempre en secundaria. Si se ve que una dosis intensiva más tarde es mucho más eficaz que dosis intensivas desde el principio, y cuando el modelo es eficaz es porque realmente hay comunidades bilingües, lo que puede pasar aquí en las comunidades autónomas que tienen, o en los territorios que tienen dos lenguas oficiales, ¿no? ¿Pasamos? Y entonces, pues cosas interesantes. En Liechtenstein y Austria se dedica 1 hora semanal dividida en pequeñas luchas lingüísticas a utilizar el lenguaje en situaciones pues, muy experienciales, vivenciales, que pueden implicar la participación activa de los niños. En este trabajo nos hemos encontrado con cosas interesantes, y es las escuelas europeas, que las escuelas que inicialmente en Bruselas y en otros países acogen a personal de las instituciones europeas o de la OTAN o de embajadas, ¿no? Y entonces hay un modelo estupendo donde hay talleres en tercero, cuarto y quinto de primaria de música, gastronomía, donde se juntan los niños que pertenecen a diferentes secciones que tienen diferente lengua materna y haciendo esto, coros, música, utilizan de forma funcional la lengua y funciona bien. En el resto de países, pues es curioso, Polonia, que claramente prohíbe que se enseñe la historia y la geografía polaca en inglés, cosa que aquí es el Taxus River, etc. Y entonces, bueno, pues se utilizan, y entonces, por ejemplo, vamos a ver el modelo, muy rápido, el modelo de las escuelas europeas. Tienen tercero y cuarto, quinto, casi 4 horas semanales de lengua como inglés, 1 hora y media de las horas estas europeas de utilización funcional, y luego en secundaria pues tienen a los 11 y 12 años solo informática y educación artística, musical y física. A partir de tercero de secundaria empiezan con ciencias sociales y en cuarto añaden ética, y con esto, que es así ligerito, consiguen o se proponen conseguir que los niños al acabar bachillerato tengan un B2 en la lengua 2, que tengan un C1 en la lengua 2, un B1 o algo más en la lengua 3, una 2 en la lengua, no quiero decir,
si se trata de las lenguas como instrumento de comunicación y de comprensión de otras culturas, el monolingüismo del inglés no tiene nada que ver ni con lo que necesitamos, ni con lo que necesita Europa, ni con lo que necesita nadie más que de las academias de inglés, ¿no? Entonces, bueno, un modelo que es cierto, con un alumno seleccionado y demás, pero un modelo claro de lo que sería un plan de lenguas ambicioso para todos los alumnos participantes, con una dosis moderada de inmersión, ¿no?, entre comillas. Y luego en el mundo pues han surgido en todo los problemas de segregación, de hasta qué punto estudiar el conocimiento del medio y la historia en una lengua que no sea la propia supone hacer perder el carácter académico de la lengua propia. Si se consigue en el mismo nivel o profundidad de conocimientos cuando estudias una asignatura en inglés en vez de en castellano o catalán o valenciano, ¿no? Y luego el tema del monopolio del inglés, ¿no?, que va en contra de lo que dice la Unión Europea, es que todos deberíamos saber dos o más lenguas que nos permita conocer. O ya sabéis, no sé quién famoso dijo que teníamos en Europa que aprender una lengua sajona, una latina y una eslava además de la nuestra, ¿no? Y que eso era el modelo de hombre, mujer, punto, ¿no? Lo siguiente, entonces, bueno, pues nadie en Europa hace cosas como hemos hecho aquí, ¿vale? En Madrid, que rompió las de todas las Españas, ¿no? Ya sabéis. Siguiente, y muy breve, nos venden. Hay que hacerlo pronto porque si no aprendes muy pronto, ni vas a aprender, te va a costar mucho más y no vas a tener ese ansiado acento nativo que sería ya el colmo del clase medianismo, ¿no? O sea, ser nativo sin ser nativo, ¿no? La investigación, y luego veremos un cuadro, dice claramente que no, que la experiencia de las situaciones de inmigración en Estados Unidos demuestran que los niños, o sea, una cosa es ser bilingüe de forma natural, ¿no? Vas a vivir a Galicia, la gente en Galicia habla gallego, en tu contexto habla gallego, hay diferentes inputs, vas a la panadería y una señora te habla con un acento, vas al mercado y te habla con otro, y tienes múltiples inputs y una utilización funcional de lenguaje. Y otra cosa es el aprendizaje académico o escolar de una lengua extranjera, mal llamado bilingüismo, ¿no? Y entonces la evidencia es que las predicciones, o sea, que la realidad contradice las predicciones de la hipótesis del periodo crítico. De mayor también se aprende. Y aprenden muy rápido los niños a partir de los 9 años, ¿no? Con el tiempo se va aprendiendo más lento o se aprenden de otras maneras, ¿no? Pasamos. Lo otro es esto, del aprendizaje sin esfuerzo, ¿no? Son esponjas y los niños cogen y sin esfuerzo, con que su educadora de 0-3 les diga come on, stand up, tal, los niños ya cogen el inglés. De nuevo, tampoco es cierto, a los niños les cuesta tanto, tanto o más, ¿no? Y ahí está Carmen Muñoz, que es de la Universidad en Barcelona, y trabaja con un proyecto que se llama Barcelona Age Factor, ¿no? Y entonces dice que la diferencia es en los contextos naturales hay una exposición y un contacto suficiente con la lengua. O sea, lo que el sentido común nos lleva a pensar, la investigación nos lo confirma, ¿no? Que yo creo que es lo interesante. Y, por ejemplo, en este gráfico es a igualdad de horas de enseñanza, ¿quién aprende más, ¿no? La barra blanca es quinto de primaria, la gris clarita o más clarita segundo de secundaria, y la gris más oscura lo que sería quinto de secundaria. Y en todos los factores, pronunciación, vocabulario, gramática, fluidez, contenido, quien obtiene más aprendizaje son los más mayores. En pronunciación están los de segundos de secundaria por encima de los de quinto de secundaria, pero todos consiguen mejores resultados que los niños de quinto de primaria. Y es esto, pasamos, bueno, 200, para conseguir igualar lo que en un contexto natural tendrías de input, necesitaríamos 200 años de escuela, ¿no? Entonces, bueno, podemos alargar hasta los 18 años la escolarización obligatoria. Creo que es difícil alargarla hasta los 203, empezamos a los 3 años, ¿no? Y entonces, ¿qué funciona? Bueno, pues
a la hora de aprender, los niños mayores son mejores aprendedores. Saben cómo funciona la escuela y saben cómo funciona el aprendizaje, sus estrategias no se basan tanto en la memorización, son más capaces de establecer un aprendizaje autoguiado y saber qué objetivos conseguir frente al modo de aprender de los niños más pequeños. Y bueno, pues esto, estudio tras estudio, país tras país, en Tanzania, en Namibia, en Hong Kong, o sea, hay tal acumulación de datos que apoyan esto que es incontestable. Lo último es, no solo empezamos a enseñar ciencias en primero de primaria, Science, ¿no? Le llaman, sino que además todo en inglés, ¿no? Entonces, claro, tenemos el modelo AICLE que implica que los que aprenden ya tienen un cierto nivel, un cierto dominio de la segunda lengua y lo que hacen es ejercitarla en contextos más naturales. Se encuentran una enseñanza en Madrid súper académica, donde el conocimiento del medio no es imanes y hacer experimentos y vamos al barrio a ver la realidad y la interpretamos y la analizamos, sino contenido puro y duro, enseñado en inglés, lo que obliga a hacer cabriolas, lo que obliga a las familias a ir a academias, lo que obliga a tener que reforzar por parte de las familias en casa los contenidos, porque si no, no hay quien llegue, y a que luego lleguen a los alumnos a la granjita de José Carlos y no sepan describir los conceptos con palabras del castellano, ¿no? Y entonces, bueno, pues no se hace en ningún sitio, siempre se plantea como un módulo aparte, se puede en un momento solo utilizar la L2, pero siempre hay una parte que se enseña en la L1 y otra parte que se enseña en la L2, de modo que se consiga no dos monolingüismos sucesivos, sino realmente un bilingüismo, ¿no? Como dice Diverger, la clase bilingüe tiene que ser bilingüe, o sea, utilizar en algún momento las dos lenguas, ¿no? En Madrid esto está prohibido, o sea, si el director debe enseñar a hablar en castellano a tus alumnos, aunque solo sea para poner el orden, se te llama la atención, ¿no? Y bueno, pues está el tema de la disminución de conocimientos, que lo plantea Suecia, que es el país con mejor competencia. Entonces, es cierto que en los estudios terciarios, en la universidad o en la FP, sí que se empieza a lanzar los programas bilingües, pero eso es una vez que tienes al 60 o el 70% de tu alumnado con un nivel B1 o B2, ¿no? Y yo creo que de aquí hemos acabado, ¿vale? Y por último está el tema de la segregación. ¿Qué ha pasado cuando estos programas se han aplicado en el mundo? Bueno, pues Luxemburgo, que es como el país ideal, ¿no? Que empiezan en infantil el luxemburgués, luego siguen con el alemán en primaria, que se parece al luxemburgués, y luego acaban por el francés, porque es la segunda lengua. En teoría está bien, pero claro, como hay inmigrantes portugueses, un 20%, el alemán es imposible para los portugueses, el francés es imposible para los germanoparlantes, y entonces todo eso tira de los contenidos para abajo, ¿no? En el caso de Francia, las secciones europeas, que son parecidas a las que hay en España, donde a partir de secundaria se dan unas pocas asignaturas, pasamos ahí. El gobierno actual en la reforma educativa las ha eliminado por elitistas, ¿no? Y ha optado por adelantar la enseñanza de una segunda lengua extranjera a Sinquien, lo que sería primero de la ESO, para todo el mundo, por entender que las familias que se estaban favoreciendo más del modelo de las secciones lingüísticas será el entorno socioeconómicamente más favorecido, y ha dejado el modelo solo para las zonas fronterizas y para niños que hayan empezado a estudiar alemán desde primaria, ¿no? Y el caso de Canadá, que está súper estudiado, aquí está la participación en el programa en función del nivel socioeconómico, ¿no? ¿Quién aporta más alumnado a los programas? Los percentiles o los deciles más ricos, ¿no? Entonces, bueno, pues del nivel más bajo participa muy poca gente y del nivel más alto, mucha. Todo esto
Más luego cómo afecta esto a los niños con dificultades, si se pone una barrera mayor, con lo cual en vez de la escuela ser compensadora de las desigualdades con las que los niños llegan a la escuela, lo que supone es poner una valla y suponer un agravamiento de estas dificultades, ¿no? Y bueno, pues hay unos factores de riesgo, que es si en la L1, en la lengua primera, tienes problemas, vas a tener muchos más problemas en la L2, ¿no? Y en Madrid, ¿no? Pasamos y quedan 2 minutos. Bueno, por lo menos así me parece que vengo de allí, pero mira, en Madrid el problema que hay es que todo esto que habéis visto que no se hace es donde se hace. Entonces, esa es la cuestión de Madrid. El problema de Madrid además es que, como decía Miguel, es el buque insignia, es decir, donde se experimenta para desarrollar un modelo neoliberal educativo, no basado en la selección directa, sino basado en la selección indirecta, a través de mecanismos como el bilingüismo. Y entonces, bueno, ahí hay un modelo de cuáles son las principales, cómo está organizado el sistema bilingüe en Madrid, luego podremos hablar si queréis, porque no daría mucho tiempo, cómo está ahora desde los programas que se han desarrollado, pero lo importante es que desde el principio todo el mundo está inquieto, no solo en Madrid, sino a nivel general con lo que está pasando con el bilingüismo. Lo primero que se preocupó fundamentalmente fue la FAPA, que puso el grito en el cielo porque dijo, oye, estáis poniendo en marcha un programa que ni está pilotado, ni está evaluado, y no sabemos cuándo lo vais a evaluar. Desde el 2004 hasta hoy, 2017, no se ha evaluado. Los únicos informes que se sacan son informes basados fundamentalmente en el supuesto éxito o no éxito escolar, pero que sesgan un montón de información porque no analizan en absoluto cuáles son los contextos donde esos éxitos o fracasos se producen. Bueno, hay un montón de informes que lo tenéis ahí, incluso FEDEA, que no es sospechosa de ser de izquierdas, ya alertaba de la peligrosidad de este programa a la hora, por ejemplo, de transferir conocimientos de una lengua a otra. Pero luego hay un informe muy interesante, si lo queréis ver, que es el de la Sociedad de Española de Historiadores de la Educación, Historia de la Educación, donde ponen el punto en la I, y es la intención ideológica que esconde este programa, de seleccionar, segregar y separar a nuestra sociedad, la sociedad madrileña, buscando siempre las mayores supuestamente competencias. Mirad, no solamente se ha hecho todo lo que no se debe hacer, sino que la propia Comunidad de Madrid utiliza informes tocados o troquelados o falseados. Se apoya mucho en un informe que hace Patricia Cole, que aparece esta gráfica, es decir, en relación a cómo se aprende en edades más tempranas. Cualquiera que ve esta gráfica dice, uy, pues nada más nacer, el primer saludo que le daría a mi hijo o a mi hija será en inglés. En inglés. La hegemonía es en inglés, ¿vale? Y dice, a partir de los 17 años el caso está perdido. Bueno, pues esto solamente es una curva que obedece a una parte alta de un gráfico que está roto. ¿Veis que esa mancha, este arito en rojo? Bueno, la gráfica es mucho más amplia y solamente si viéramos toda la gráfica la desviación es absolutamente ridícula. Pero para colmo de colmos, ese estudio está basado solamente en una muestra de 46 coreanos inmigrantes. Eso ha servido de tesis para poner en marcha el programa de bilingüismo en la Comunidad de Madrid en edades tempranas. Pero el segundo dato que os diré es lo que se ha gastado en publicidad. A todos los niños, cuando se puso esto en marcha, esto es una publicidad del 2004, se les convenció, no a los niños, a los papás y a las mamás, se les convenció que sus hijos iban a ser mecánicos de pilotos de carreras, porque se gana mucho dinero. Entonces, ¿cuántos mecánicos de carreras hay en el mundo? 15. ¿Y cuántos millones de niños y niñas hay intentando aprender una lengua? Pero esto iba en los autobuses de Madrid. Todos íbamos a ser, nuestros hijos iban a ser mecánicos de pilotos de carreras. Esto ha costado una pasta, ha costado una pasta para vender esta imagen. Por eso hago los comentarios de antes. Este es el programa de ayer.
Este lo ha sacado, este es el informe que ha hecho la Comunidad de Madrid ayer. Es decir, ayer quiere decir hace 3 meses, ¿no, Miguel? Solo un minuto. En diciembre, sí. Y muestra estos gráficos sobre el nivel de éxito que se obtiene en la escuela. Bueno, pues como el gráfico anterior, no solamente nos enseña la cabeza. Y claro, fijaros en el del tercero, el no bilingüe y el bilingüe, ¿no? Qué maravilla de diferencia. Bueno, pues que los gráficos son estos. Lo que pasa es que los ha cortado la parte de arriba, ¿vale? Nos vuelve a decir que el éxito del programa bilingüe está basado en datos reales. No, no está basado en datos reales. Estos son los gráficos del real. La diferencia es escasa. La diferencia es escasa. Pero claro, no aparecen datos como este. Y es que los grupos bilingües, fijaros las ratios que mantienen. Esto es un esquema de un cole, ¿eh? No digamos el cole, pero estos son de un instituto, perdón. Estos son los datos de un instituto donde ya veis las ratios de grupos bilingües, ¿vale? ¿Veis las ratios de grupos bilingües en comparación con los demás? O sea, para la escasa diferencia de las columnas, fijaros lo que hay detrás. Deciros que esta es la inversión que hemos detectado hasta ahora, los 181.000 millones de euros, perdón, los 181 millones de euros, pero las desgravaciones fiscales que está en la privada para introducir los programas bilingües son bestiales también. Contrariamente, o en paralelo a eso, ha bajado las becas de comedor, se han quitado las ayudas a los libros, es decir, todos los elementos que podían crear un sistema igualitario han desaparecido y se ha metido todo el dinero, o prácticamente todo el dinero, en un programa que segrega, que separa y que nos crea una sociedad distinta. Esto es lo que viene a decir el informe que os decía antes, reciente también de la Sociedad de Historiadores. Segrega al alumnado, rompe la unidad pública, enfrentando a centros con centros, porque introduce elementos de competición entre nosotros mismos, no digo entre nosotros, entre centros, entre profesores, etcétera, 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 y entre la sociedad en general, e instala en las familias una visión de absoluta competitividad. Y para terminar, nosotros planteamos 12 medidas que ya no las voy a leer aquí, porque si nos hemos ido de tiempo, ya las leeremos en el grupo, y solamente deciros que este último apartado es el preámbulo de la segunda parte del trabajo que estamos haciendo, que es el estudio de campo y que queremos iniciar con diferentes sectores sociales a partir de este curso, ¿vale? Y esto es todo.